La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en cada uno de nuestras respectivas casas transmitiendo este programa. Alejandro Velandia, Óscar Lozano, Alberto Ávila. En el control máster nos acompaña el ingeniero sonido Luis Daza. Bienvenidos a Panorama Económico. En nuestra agenda internacional iniciamos con un análisis de América Latina, de cómo está en la región, las dificultades que ha tenido Chile, México, la gran inseguridad que tiene este país, los problemas de la pandemia que nos está azotando a todos, la recesión económica que esto ha causado en los distintos países de América Latina, y nos vamos a concentrar en Perú, un país que hace parte de la Alianza Pacífico y que desde luego pues va a afectar en alguna medida la dinámica de esta integración, porque no hay estabilidad política en este país. El cambio de presidente, la sustitución por parte del Congreso de la República por corrupción, como lo argumentaron los congresistas, de sacar del poder de la presidencia a Martín Vizcarra, y en su reemplazo entra el presidente del Congreso. Y pues desde luego la situación económica de Perú no es un país que venía en dificultades económicas, venía con un buen ritmo de crecimiento económico, con un buen balance en su ejercicio comercial con los demás países, pero lamentablemente esta rotación de presidente no va a beneficiar la economía, porque desde luego cada rato cambiando ministros, cada 6 meses, cada 8 meses, hemos tenido 3 presidentes en los últimos 3 años, que eso no indica una estabilidad política. Profesor Lozano, muy buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cuál es la perspectiva, cuál es la situación que se está viviendo en el Perú con este cambio de presidente? Todo por los factores de la corrupción, que desde luego también ha afectado a Colombia, el caso de Odebrecht, la situación de la financiación de las campañas. Profesor Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes a nuestros colegas, compañeros de mesa. Un saludo para el doctor José Gregorio Hernández Galindo, nuestro director. Un saludo para todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde, hoy jueves 2 de noviembre. Pues como usted lo acaba de anotar, la crisis política del Perú, sustentada en la destitución del presidente Martín Vizcarra por corrupción, y en su reemplazo asumió el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino, y se convirtió en el tercer presidente en un periodo muy corto de prácticamente 4 años, desde el 2016 al 2019, lo que refleja, como usted lo acaba de comentar, una gran fragilidad, una inestabilidad institucional, política en el Perú, que los viene azotando desde hace varios años, aumentando, pues, como lo señalábamos, una gran incertidumbre económica por una parte, pues los congresistas, el Parlamento peruano, unos estaban a favor, otros estaban en contra, el pueblo como tal, que es la máxima asamblea, estaba en contra de esto, porque esto le genera incertidumbre, indecisión. Entonces esto también viene a ayudar a mirar, digamos, para algunos que era conveniente la destitución y para otros no. La mayoría del pueblo estaba en contra de la destitución del presidente Vizcarra, que había sido vicepresidente en el periodo anterior. Pero esta recesión, esta situación ha generado, primero, una inestabilidad en el Perú por este factor. Por otro lado, el Perú ha sido uno de los países de América Latina más sacudidos por la pandemia. Recordemos eso por un lado. Y por otro lado, esto ha tenido un gran impacto en los mercados. ¿Por qué? Porque esto ha generado inestabilidad en la política de manejos de equilibrios macroeconómicos. Por decir algo, la bolsa del Perú cayó en menos 6.5% y la moneda se ha venido depreciando frente al tema del dólar. Pero por otro lado, vale la pena también señalar que el expresidente Vizcarra estaba terminando el mandato del presidente anterior, Pedro Pablo
Kuczynski. Recordemos que también fue destituido por cuestiones de corrupción. Entonces, esto se ha venido presentando, como les decía, una larga trayectoria de deterioros y destituciones presidenciales desde los años 90. Acordémonos el problema que hubo, la destitución de Alberto Fujimori, después Alan García, después Alejandro Toledo por los escándalos de corrupción con Odebrecht, y entonces esto lógicamente que ha generado una gran estabilidad. Pero vale la pena señalar dos cosas. Perú, que no solamente conforma con Colombia la Alianza del Pacífico, sino hace parte de la comunidad andina, es un país netamente hermano, es un país bolivariano, es uno de los 5 países que han hecho este proceso de integración. Tiene algo muy positivo, miren ustedes que es un ejemplo que hay que tenerlo en cuenta, que es una balanza comercial que registra un superávit, hablemoslo así, de 32.6 millones de dólares, en este dato a septiembre del presente año. En exportaciones tiene un promedio de 3.075 millones de dólares, en importaciones un 2.753 millones de dólares, un crecimiento del PIB entre el 4 y el 5%, una de las economías más estables de América Latina antes de la pandemia. Entonces, eso es como un hecho significativo. Y también podemos complementar que en la hermana República de Bolivia, se posesionó el fin de semana pasado nuevo presidente, Luis Alberto Arce, como presidente de la República Pluricultural de Bolivia para el periodo 2020-2025 por un movimiento de Revolución Democrática Cultural, movimiento fundado por el expresidente Evo Morales, que estaba refugiado en Argentina, Evo Morales, y que al regresar, lógicamente, que fue recibido ya, porque es un balance positivo, ya Bolivia, pues lógicamente que tiene un respiro, que había también una estabilidad, y también en otro factor, porque Bolivia también presenta una estabilidad económica interesante, también es un crecimiento promedio entre el 4 y el 5%, y también presenta un superávit en balanza comercial, cosa preocupante con el caso de Colombia, que tenemos una balanza negativa. Sí, realmente este análisis de Perú es bien importante porque está en la Alianza del Pacífico y en alguna medida pues, la relación comercial es muy estrecha con Colombia. Pues realmente el esquema de la situación, las elecciones son para el año entrante. Tengo entendido que están para el mes de abril del año entrante y esperamos que se estabilice este país porque realmente han habido avances importantes. Quienes hemos podido visitar a este país, en Lima, en Machu Picchu, toda esa región, es realmente una zona turística internacional que con la pandemia han sido duramente afectados, porque obviamente el turismo ha caído ostensiblemente, no solamente en América Latina, sino en general en el mundo. Pero escuchemos al nuevo presidente que se posesionó, a Manuel Moreno, que pues obviamente expresa que el Congreso actuó de manera transparente, que no hay ningún tipo de persecución, que fueron 9 partidos políticos que se unieron para pues, sacar del mandato al presidente Manuel Vizcarra por los actos de corrupción cuando se desempeñaba como gobernador. Escuchamos al presidente del Congreso y ahora presidente encargado de Perú. Lo digo yo, si no lo ha dicho el propio equipo de Lavajato, que se constituyó como una defensa irrestricta del propio presidente de la República y es el que ha puesto descubierto las serias irregularidades y denuncias de testigos que están demostrando la manera irregular de esta maldita corrupción que nos ha hecho daño a toda Sudamérica y que eso creo que tenemos que erradicarlo de raíz, porque el Perú y todos nuestros países hermanos necesitamos administrar los recursos pero en favor de las poblaciones con una sociedad por el desarrollo y el bien de la sociedad. Es un acto, digamos, de responsabilidad absoluta, sin componendas políticas, que se ha llevado a cabo con 9 bancadas de diferente posición política y que lo más normal es como decir, tengo el ladrón en casa y dejemos lo que termine de sacar las cosas para después apresarlo. Yo creo que la decisión que ha tomado el Parlamento debe respetarse. No voto yo como presidente del Congreso, pero sin embargo los resultados están en las muestras que se han dado. 105 votos de 130 parlamentarios es más que suficiente para poder entender que el Congreso ha considerado que un personaje que no resiste ninguna confianza no puede seguir ejerciendo el poder y menos llevar un proceso electoral que estaría lamentablemente
de una manera, digamos, de dudas en la manera como se puede desarrollar. Y en ese sentido también tenemos que decirlo con la seriedad que corresponde, que nos parece sumamente preocupante que candidatos a la presidencia de la República, que tienen grupos políticos dentro del Parlamento, estén el día de hoy convocando movilizaciones en un momento donde estamos pasando una crisis sanitaria, y que eso es totalmente irresponsable. Declaraciones del presidente del Congreso y ahora presidente encargado de Perú, Manuel Moreno, quien estaba sustentando que fue un proceso transparente, que fueron la mayoría de parlamentarios, 105, que votaron a favor de la destitución del presidente Manuel Vizcarra, de tal manera que se consolida según el criterio de la democracia. La mayoría define el futuro. Y realmente es un ejemplo para Colombia, ¿no? Y para todos los países, que en la medida que la corrupción avance no debe tener ninguna limitación, o sea, gobernadores, alcaldes, ningún título puede restringir que las autoridades investiguen y determinen. Pero el otro análisis que podemos hacer, profesor Oscar Lozano, también tiene que ver con la relación que hay en los sistemas electorales en América Latina, la forma como se está eligiendo a los representantes, a las distintas corporaciones. Recordemos que, por ejemplo, en Colombia el sistema electoral permite el voto preferente y la financiación del sector privado de las campañas. Esto realmente ha afectado la democracia en distintos países, porque los grupos como Odebrecht han venido financiando o financiaron en el pasado a distintas campañas. Es el caso de Alan García, que se suicidó antes de ir a la cárcel porque ya el proceso estaba determinando que debía ir a la cárcel por problemas de corrupción, de financiación también y de recibir recursos de estas empresas para la financiación de la campaña. Entonces, la idea central es que estos elementos han distorsionado la situación de América Latina. O sea, cómo hacer una reforma política en todos los países de América Latina para lograr estos cambios fundamentales en los sistemas electorales, en la democracia, en gobiernos abiertos, gobiernos que rindan cuentas y que puedan determinar una democracia más madura en América Latina. Pero nos encontramos ya, se encuentra con nosotros el representante de la Cámara por Antioquia, el doctor Oscar Darío Pérez, quien ha participado en el Congreso en los distintos debates, y su área de especialización, el área tributaria en el Congreso de la República, en las distintas reformas tributarias, ha participado de manera muy activa. Y queremos conversar con él sobre el tema del balance legislativo en los temas económicos, cómo Colombia en esta pandemia debe afrontar, con esta alta y abultada deuda externa, cómo vamos a afrontar una nueva reforma tributaria, si es posible, para el entrante. Doctor Oscar Darío Pérez, bienvenido a La Voz del Derecho, a Panorama Económico, y cuál es el análisis, el balance que vamos a empezar a hacer en el mes de noviembre, cuando estamos a puertas de finalizar esta legislatura en el Congreso de la República. ¿Cuál es el balance en materia económica? Doctor Oscar Darío, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Bueno, hacer balances no es fácil en medio de una pandemia. Es una tarea bien compleja, bien difícil. Sin embargo, aunque suene un poco increíble, Colombia es uno de los países de América Latina mejor preparados para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia. Es decir, nos cogió mejor preparados. ¿Podríamos haber estado mejor? Pues claro que sí, uno siempre puede estar mejor. Nos cogió en una ruta de crecimiento económico importante. Año 2019, crecimiento de la economía 3.3%. El mayor de América Latina de lejos. Deuda externa como porcentaje del PIB, cerca del 55%. No es la mejor. En el año 2010 la deuda externa nuestra era del 34% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno del doctor Santos, que gastó a manos llenas, lo entregó en un 53-54%. Hoy vamos, y se pronostica que vamos a cerrar por encima del 63-64%, porque nos hemos tenido que endeudar más, simplemente por eso. ¿Y por qué? Pues porque ha habido más gasto público, el POME y todos los otros aspectos que hemos tenido, pues por supuesto nos han llevado a un mayor valor del gasto. ¿Qué aspectos favorables traíamos? Una reforma tributaria, la Ley 2010,
que dio unos muy buenos resultados. En enero y febrero de este año estábamos creciendo con unos niveles bastante optimistas hasta que nos cayó la pandemia. También veníamos creciendo en enero y febrero, que nos aguantó hasta marzo. Ya el mes de abril muy malo, mayo muy malo, junio muy malo, hasta el punto de que se perdieron varios millones de empleos. Esa es una cifra por descubrir. Algunos dicen que hemos perdido entre 3 y 4 millones de empleos, otros dicen que entre 1,5 y 2, pero sea lo uno, sea lo otro, es igualmente gravoso. Teníamos una tasa de desempleo del 10% y pasamos al 20%. El último censo del DANE nos llevó al 15%, porque la industria de la construcción empezó a reactivarse con mucha fuerza a través de los subsidios del Estado, y eso nos ha permitido recuperar cerca de 3 millones de empleos, bajando el porcentaje al 15%, que sigue siendo demasiado alto. O sea que la economía con la ley 2010 venía en unas condiciones de estabilidad tributaria. Aquí hay unas teorías contrapuestas unas a la otra. Algunos dicen que hay que subir impuestos para recaudar más. Otros pensamos que mientras más altas sean las tarifas, menos se recauda, porque los impuestos no los paga la gente con mucho agrado cuando se suben demasiado. Y si se suben demasiado, pues la gente busca canales de evasión, de elusión, o se van los capitales del país y se van a invertir a otros rincones del mundo donde las tasas tributarias sean más favorables. Así que el año entrante, este año vamos a terminar con un déficit. El gobierno dice que del 5%. Banco de la República dice que entre el 6 y 8% del PIB, que ya es de por sí increíble. Acabamos de aprobar en el Congreso una ley de endeudamiento, de cupo de endeudamiento por 14.000 millones de dólares. Gracias a Dios, Colombia tiene crédito porque tiene grado de inversión, y por esa razón, entonces, ese crédito, el Fondo Monetario, ese cupo, nos lo aprueba, como ya nos aprobó, 11.000 millones de dólares que estamos utilizando en estos momentos. Son cupos de endeudamiento, no créditos en sí, sino cupos. Entonces, en resumen, con eso es que pudimos hacer la última ley de presupuesto, que pasamos a tener un presupuesto de 314 billones de pesos, nunca visto en la historia de Colombia, porque ahora tiene que funcionar el gasto público. Vamos a volver a las teorías keynesianas, donde el gasto público es el motor del desarrollo de la economía, pero nunca será el gasto público permanente del Estado. Si no es con el sector privado, pues nosotros no podremos decir que la economía va a avanzar. Pues la prueba la tenemos en Venezuela, en Nicaragua, donde el sector privado no les interesa y por eso son rezagados. Así que el Congreso aprobó pues el presupuesto, aprobó el plan bianual de regalías por 17 billones de pesos, y yo creería que el año entrante, así sea un año político, tendrá que haber una reforma tributaria que revise el volumen de extensiones, de devoluciones, de rebajas, de descuentos tributarios, y ampliar la base gravable en renta para algunas personas naturales que hoy están muy protegidas. Los sueldos de más de 5 millones de pesos hacia arriba son los que tributan algo, no mucho, algo. Ya en la escala que vayan subiendo tributan más, pero yo creo que tiene que haber una cobertura un poquito mayor, porque una persona que se gane 4 millones de pesos, pues de alguna manera, sin ser mucho dinero, sí es mucho con relación a lo que se gana el resto de los colombianos, y cerrarle las brechas a la elusión y a la evasión, y definitivamente combatir la informalidad. Eso debería tener una reforma tributaria, y prolongarle el impuesto de patrimonio, prolongarlo, hoy está para 2 años, para patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, solo para personas naturales. De pronto prolongarlo no por 2 años, sino siquiera 5 o 6 años más, y crear unos impuestos especiales para las rentas más altas, sin lugar a dudas. Yo creería que ese debería ser más o menos el horizonte de esa reforma. Doctor Oscar Darío, dos temas. El marco fiscal de mediano plazo, para algunos analistas, no está calculado, no está proyectado con los ingresos reales, porque obviamente el petróleo ha tenido fluctuaciones, ha caído el precio, y estos ingresos pues no van a ser
a recaudarse con mucha seguridad. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo, hay críticas porque no está sustentado sus ingresos. Y la otra pregunta interesante para cerrar esta interesante charla con el doctor Oscar Darío, representante de la Cámara, es la diferencia que hay, la renta básica universal y el ingreso solidario. ¿Por qué no dar un paso más allá y el Congreso de la República darle ese ingreso, esa renta básica, pues por un tiempo limitado, pero que ayude más a la demanda interna? Porque es que realmente las empresas pueden reabrir sus operaciones, pero estamos viendo que no hay mercado interno, la gente no está comprando porque no están trabajando o no tienen capacidad de compra. ¿Cómo esos dos aspectos, marco fiscal de mediano plazo, renta básica universal o el ingreso solidario? A ver, primero lo del marco fiscal de mediano plazo pues se sustenta sobre unos supuestos macroeconómicos. El precio del petróleo es uno de ellos. Yo creo que el precio que se han tenido en cuenta para esos propósitos es de $37. Ha estado por debajo de 37, pero también ha estado por encima. Es más, ahora creo que está como 45. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de que ese marco fiscal pues esté acompañado de una política de ingresos más sostenible. De no estarlo, pues nos tocará acudir al otro expediente, a gastar menos. Es decir, si el ingreso no se comportó como corresponde, pues el gasto tampoco debería corresponderse de la misma manera. Eso sí, no afectar los programas sociales y los programas más importantes como son la salud y la educación. Y la prueba de que no estamos actuando así fue que el presupuesto más grande de la historia de educación fue este año. El año pasado, que ya era el más grande, era de 43 billones para educación y este año lo subimos a 47. Entonces, el remedio para la falta de ingresos es menor gasto. Y el remedio para la falta de ingresos es mayor lucha contra la corrupción, contra la evasión y contra la elusión tributaria, contra el contrabando y contra todas las formas delincuenciales y criminales que afectan las rentas nacionales. El segundo punto, mire, ese tema de la renta básica es un tema muy ideologizado. Tengo que decir la verdad. Así como hay unos autores que hablan de la renta básica, hay muchos otros libros que hablan de que eso es un embeleco de tipo ideológico. O sea, hay que hacer ayudas sociales. No podemos dejar morir la gente de hambre. Pero ese cálculo de la renta básica de un salario mínimo, es decir, 1 millón de pesos, durante 6 meses, pues nos cuesta entre 99 y 300 billones de pesos al año. Yo pregunto, ¿dónde están los recursos para eso? Es que proponer es muy fácil. Y con una cosa peor, los que más proponen gasto son los que más se oponen a los ingresos. Es decir, que reine el caos. Eso es lo que les gusta. El ingreso no nos importa. No al fracking, no a la minería, no a las divisas por exportaciones de energía, no a nada de eso. No, eso nada. Eso sí, gasto todo el que quiera. Eso no existe en el mundo. Los que han procedido así se llaman Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, etcétera. Unas economías empobrecidas, raquíticas. Ahí tiene la Argentina. La Argentina, un país, no es viable financieramente. Entonces, estas cosas sí, digámoslas con suprema claridad. El ingreso solidario es la renta básica, pero también tiene unas carencias enormes. Es que el ingreso solidario primero no le llega y no a 3 millones de personas. Y nosotros estamos proponiendo que le llegue a 4,5 millones. Es decir, suba un 50% más. Y estamos diciendo de que no puede ser 160,000 pesos. Estamos diciendo de que debe ser como mínimo el límite de la pobreza monetaria, que es por debajo de 327,000 pesos. Entonces estamos diciendo gasto solidario sí, para 4,5 millones de personas y hasta 350,000 pesos mensuales. Y no por 6 meses, ni por un año, sino una política permanente. Permanente mientras la economía empieza a generar la riqueza necesaria y la redistribución de la misma, para que no se quede en las élites, sino que se redistribuya. En eso constituye la economía fraterna. Entonces, esto no es de nombres. Y si usted a ese ingreso solidario, a 4,5 millones de familias, les agrega la devolución del IVA para los quintiles 1 y 2, que lo aprobamos nosotros en el Congreso. Esa es una propuesta que yo hice. Para los más pobres de los pobres,
que ya le devolvieron a 1 millón de familias y le vamos a subir a 2.800.000 familias que les devuelvan el IVA que paguen. ¿O es que les parece justo que un huevo no pague IVA, pero no pague IVA para el más pobre, pero tampoco pague IVA para el más rico? Lo ideal es que le pagara IVA al del rico y al del pobre le devolvamos el IVA que pague. Esa es la verdadera progresividad. Pero bueno, aquí funciona la politiquería y funciona el populismo y la demagogia. ¿Qué complementa el ingreso solidario? Familias en Acción. Si son más de 2.600.000 cabezas de familia, madres casi todas ellas, que reciben un ingreso mensual. Jóvenes en Acción, son 500.000 jóvenes que están recibiendo cerca de 600, 700.000 pesos para su estudio, para llevar adelante sus proyectos de vida. El adulto mayor, si es que en Colombia hay mucha gente que debería estar pensionada, pero nunca cotizó para pensionarse. Y ahí tenemos un programa donde hay 1.700.000 adultos mayores, cada uno recibiendo una mesadita mensual. Hay que subirla. Estoy de acuerdo que hay que subirla. Si usted suma todos esos complementos, estamos hablando de una renta básica, pero una renta básica con criterio fiscal responsable. Lo otro es la galería, que es que vamos a preguntarle a la gente es que en un referendo si quieren una renta básica. No, pues a esos tan inteligentes que tienen ese referendo, yo los invito a que le pregunten a la gente si quiere que le den plata o no. ¿Usted qué cree que cuál va a ser la respuesta? ¿Que sí o que no? Y si le preguntamos a la gente que si quiere pagar impuestos, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Que sí o que no? Ese es el populismo. Esos son los que salen a última hora a resolver los problemas del país y son los vendedores de humo. Eso es lo único que son, vendedores de humo. Y por supuesto tenemos que hacer políticas de formalización. Es que nosotros no podemos seguir con una informalidad de este tamaño. Tenemos 22 millones de personas ocupadas, de las cuales 12 millones son informales. ¿Y qué también tenemos que seguir? El programa de apoyo al empleo, el PAEF, dándoles el 40% del valor de cada empleo formal y el 50% si son mujeres y el 50% si son del sector turístico u hotelero, y también incluyendo la prima del mes de diciembre y posiblemente la del mes de junio del año entrante. Entonces yo creo que el gobierno ha hecho una política social coherente y alejada de esos populismos y de esos vendedores de humo. Doctor Clavadio, muchas gracias. Sé que su tiempo es limitado para sus compromisos de la tarde, pero lo seguiremos invitando aquí a Panorama Económico. Si le parece, una próxima ocasión seguiremos analizando estos temas económicos que son vitales para el país. Muchas gracias, doctor Clavadio. Claro que sí, un saludo muy especial. Y usted tiene razón, hay que incentivar la demanda, pero hay muchas formas de incentivarla. Que esté muy bien, un feliz día para todos. Muy buena tarde, doctor Clavadio. Muy interesante este análisis que realizamos porque vamos despejando las opciones, las distintas opciones que el país tiene en presentar propuestas y obviamente en evaluar las políticas que se han implementado. También tenemos en línea a la senadora Aida Bella, quien nos acompaña hoy para hacer justamente ese balance, las dos miradas y los distintos enfoques que el país debe tener de qué está pasando en la situación económica nacional y cuál es el balance también político en Colombia por parte también del doctor Oscar Darío, que es del Centro Democrático, y la doctora Aida Bella, que es representante de la Unión Patriótica en el Congreso de la República y que pues ha venido haciendo un trabajo muy importante en el desarrollo de la agenda legislativa. Buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico con la dirección general de José Gregorio Hernández Galindo. Nos complace saludar a la senadora. Muchísimas gracias, muy amables a José Gregorio, pues decirles que nos interesan muchísimo estos programas porque naturalmente podemos explicar algunas de las cosas que venimos defendiendo, especialmente en la economía de este país. Primero, permítanme decirles que me sorprenden, me angustian y también nos llaman a la reflexión una serie de estadísticas que viene dando el DANE, que son estadísticas oficiales, 17.500.000 personas que viven en la pobreza y 4.800.000 que efectivamente tienen una pobreza absoluta. Y esto nos tiene que llamar muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque efectivamente la pandemia ha ocasionado toda una serie de situaciones difíciles en cada uno de los hogares colombianos. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues que
muchos negocios en este momento están cerrados. Acabo de pasar por el salón en el cual uno se corta el pelo y está cerrado, y llamo a la peluquera y me dice que sí, que efectivamente no van las clientas, primero por el miedo al contagio y segundo porque no hay plata, me dice ella. En cambio de que la gente se gaste en la peluquería 15.000, 20.000 pesos, pues prefiere la gente comprar un poco de comida. Pero esa situación ha llegado también a un buen sector de la clase media que tenía trabajo, que ha quedado desempleado, no porque quieran, sino porque las empresas realmente han sufrido muchísimo con todo esto y lo vemos en cada barrio, en cada esquina, en cada pueblo, en cada capital. Eso no es ningún secreto para nadie. Lo que sí hemos visto es que evidentemente si la gente no tiene capacidad de consumo, pues se pueden ofertar de todo, pero la gente no tiene con qué comprar. Entonces aquí entramos en una situación muy difícil que nosotros creemos que hay necesidad de que efectivamente se hagan algunas cosas distintas, diferentes, sobre todo que haya una transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Ayer mismo discutíamos un poco todo el problema de la situación financiera para los paperos y también para la gente del plátano que está en todo el sector costanero, especialmente de Córdoba, el mejor plátano de Colombia. No tienen con qué transportarlos, no tienen con qué en este momento sacar, porque además hacen falta vías, hace falta transporte, hace falta de todo. Entonces hay un sector muy, muy lacerado en este momento que es el campo. Y basta ver las carreteras llenas, la que va de Bogotá hasta Sogamoso, Tunja, todas estas carreteras llenas de gente con sus bultos de papa, ofreciéndolos, pues porque no tienen cómo primero venderlas. Hay una oferta grande en Boyacá, pero hay una falta enorme, por ejemplo, en Nariño, que es un departamento papero también, pero que por las heladas, nos contaba uno de los parlamentarios de allá, están sin papa en Nariño. Y entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que un Estado no sea capaz de transportar un exceso de productividad en una parte para llevarlo a otras donde en este momento están haciendo falta y son base de la alimentación porque es un departamento que ha producido mucho, pero en este momento tienen una crisis? Nosotros creemos que hay necesidad efectivamente de darle a la gente. De darle a la gente no nos lo inventamos nosotros, ni por populistas, ni cosas por el estilo, sino porque es la necesidad. Cuando la gente no tiene plata, pues se la rebusca. Acabo también esta mañana de hablar con la gente que está, son los cuaqueros, que trabajan en la zona esmeraldífera, en mi departamento, y esta mañana han llegado más de 1.000 personas, precisamente para entrar a la tierra que botan de la mina Santa Rosa en Maripí, precisamente porque no tienen con qué comer. Y la gente ha dicho, mire, llevamos 6 meses sin trabajar, por favor, permítanos entrar a lavar la tierra para sacar las chispitas que en ese sector se recogen para poderlas vender. Es la única posibilidad que tenemos. Mandaron policía esta mañana, mandaron un poquito de ejército también, y la gente los desbordó, porque pues con gente con hambre es imposible que no haga algo para poder alimentarse. Pero también yo quiero llamar la atención frente a todo este panorama y efectivamente nos toca mirar cómo reactivamos la economía, cómo la gente tiene plata, y nosotros somos los que hemos propuesto también, todo el sector del ala alternativa ha propuesto la renta básica universal, que es un salario mínimo, hablándolo en términos comunes y corrientes, un salario mínimo para las personas que han perdido su empleo, para las personas que no tienen en este momento ninguna entrada, y que podría ser realmente una cosa que no les va a cubrir sus necesidades, pero que de algo sirve, especialmente para la alimentación. Entonces siempre nos dicen, en la aprobación del presupuesto nacional, es que no hay plata, es que de dónde sacamos, es que, bueno, no se puede hacer la moratoria, no se puede pedir que no paguemos la deuda externa, etcétera, pero bueno, es que hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ha propuesto precisamente mirar a ver cómo, entre todos, porque este es un problema del planeta, podemos sacar estas cosas adelante. Pero si algo me ha sorprendido al llegar a una de las comisiones económicas, la Comisión Cuarta del Senado, es ver que aquí, por ejemplo, se regalan impuestos. Tal vez es la que más he insistido, porque efectivamente todos los sectores también necesitan dinero. Necesita la educación, necesita el sector de salud,
necesitan muchos, pero claro, vamos a tener que hacer también enormes esfuerzos por coger a los corruptos, por los que se han robado las regalías, por los que se roban el 40% de cada contrato que se hace en casi todos los sectores del país, los que llevan un avance en todo esto y que hace que la plata realmente se pierda. Pero a mí me aterra que hayan cosas completamente legales donde desperdician y además regalan el dinero. Les voy a citar algunos ejemplos. Uno, las cámaras de comercio en este país funcionan con lo que se llama el registro mercantil. Y ese registro mercantil, yo decía, bueno, en 1974, busquen quién era el presidente, y yo creo que lo cogieron un poco borracho, con unos tragos encima, y le hicieron firmar un decreto por medio del cual se le daba esa tasa del registro mercantil a las cámaras de comercio en el 100%. Pero ¿a quién se le ocurre esto? Regalar un impuesto, que la última cifra que tenemos es la de el 18, porque no ha salido la del 19, seguramente les da pena decir cuánto recibieron, y realmente era mucha plata, casi $1 billón. Pero eso se viene regalando desde 1974, les hemos regalado casi 7 billones de pesos para que compraran todas las casas que tienen, todos los bienes raíces que tienen las cámaras de comercio desde esa época, están adquiridas con bienes del Estado. No les dan un peso a ningún municipio, ni un peso a los departamentos, ni un peso a la nación. Es decir, ellos se gastan el 100% de ese impuesto. ¿En qué se lo gastan? Si uno viera que están ayudando a los pequeños comerciantes, a la señora de las empanadas, a la señora de la peluquería, al señor que tiene un pequeño taller de mecánica y que no le llega trabajo en esta época, etcétera, no, simplemente se la despilfarran, y les voy a contar en qué. 80 millones de pesos, eso ganaba hace 2 años, por supuesto que ya debe ganar un poquito más de 100 el director de la Cámara de Comercio de Bogotá. 40 millones ganaban hace 2 años, el de Neiva, el de Montería ganaba también esa plata, y en unos derechos de petición que hemos solicitado nos enteramos que, por ejemplo, en Bucaramanga ganan 59 millones. Todos por encima del presidente de la República. Entonces aquí hay que normatizar eso, porque el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros no puede seguirse ganando 105 millones de pesos mensuales, 3 veces lo que se gana el presidente de la República. No se puede despilfarrar el dinero de esa manera. Eso con relación, y ahora, si hablamos de las parafiscalías, pues eso es otra cosa parecida. Entonces los campesinos pobres, los ricos y los menos ricos, pues le pagan cada vez que llevan a los centros de sacrificio, por el que les cambiaron el nombre a los mataderos. Ya eso no se llama mataderos, los centros de sacrificio, los unificaron, carecieron la carne, ahora la carne de Boyacá tiene que llegar a Sogamoso, o tiene que llegar a otros los mataderos grandes, Atún, etcétera, y entonces transportar ese ganado de pueblo en pueblo, pues eso representa un dinero, y también el alza de la carne. Entonces, ¿para qué es eso? Para Fedegan. Entonces los señores de Fedegan se ponen el sueldo que quieran, también hay un despilfarro enorme, también ganan más que el presidente de la República, y yo creo que hay que normatizar. Por eso hemos presentado un proyecto en el cual pues nadie puede ganar por encima del presidente de la República. Entidades públicas y entidades privadas sí reciben tasas, impuestos, parafiscales, contribuciones de los ciudadanos, porque entre otras, eso no lo hemos tenido tiempo de estudiar, pero vamos a hacerlo en muy poco tiempo, las cajas de compensación familiar, que también tienen un despilfarro enorme en salarios y en otras cosas que no son necesarias, y que pudieran ayudarnos con muchísima de ese dinero a amortiguar el dolor, el hambre y el sufrimiento de muchísimas familias colombianas. Pero quiero también referirme a algo que me sorprende muchísimo, porque bueno, estos son datos. Ustedes saben que en la declaración de renta hay 229 exenciones en otras deducciones. 229. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué puede deducir una empresa con 229 exenciones? Hemos tratado de plantear, claro, lo hemos hecho en algunas ocasiones con el señor director de la DIAN, porque él manifestó en la primera reunión que tuvo con el Parlamento que iba a acabar con la evasión fiscal. Y yo no creo que la haya acabado, primero porque no acabó la que generó la DIAN en el año de 2005, precisamente aplicándole un artículo que estaba solamente para Ecopetrol,
y que decía que las regalías se restaban de los impuestos. Y el jefe de la oficina jurídica en ese entonces dijo que no, que eso era para todas las empresas, entonces la Oxy y todas las que sacaron y sacan petróleo en este país, entonces disfruten de semejante situación. Eso se demandó, oígase bien, se ganó. El Consejo de Estado dijo, sí señores, ustedes tienen que pagar regalías y tienen que pagar impuestos. Pues en el último plan de desarrollo lo dejaron como estaba antes. Y yo creo que eso es una gran equivocación del Parlamento y de esos que creen que están haciendo muy bien, pero que no aceptan que los otros también tienen otras tesis y que podemos entre todos ayudar a que el presupuesto de este país, sobre todo en estos momentos en que necesitamos muchísimo el dinero. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Primero que todo, vamos a mirar cómo hemos propuesto que se cumplan las tasas tributarias. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí un estudio muy sucinto. Hemos sacado precisamente de fuentes de la DIAN y los cálculos los hemos hecho entre las personas que trabajan en la UTL, que es la Unidad Técnica Legislativa. Allí tengo 2 economistas, 2 jóvenes muchachos que se han entregado realmente al estudio de todo esto y nos apoyamos también en estudios que ha hecho la Universidad Javeriana, como la de transparencia en el uso de los recursos para atender las emergencias, y esto hace parte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también del equipo de investigaciones económicas de la Universidad Nacional. Nos nutrimos también de algunos documentos que sacan las diversas universidades porque creemos que ellos tienen unos equipos especializados que año tras año están siguiendo la ejecución del presupuesto y también cómo se aprueba el presupuesto nacional. Nos aterra lo siguiente: las tasas nominales y efectivas de tributación del sector extractivo, de los bancos comerciales y de la RAIS, que es el régimen de ahorro individual. Y vamos a mirar cuánto es lo que nos están pagando y cuánto es lo que dice la norma. Las tasas tributarias, por ejemplo, en el 2000, vámonos al 2015. En el 2015, la tasa tributaria era del 25% y nos está pagando la minería. En el 2015 nos pagó el 6.9%. La extracción de petróleo debería pagar el 25% y en el 2015 nos pagó el 1.9%. Los bancos comerciales debían pagar en el 2015 el 25% y nos pagaron el 1.4%. Entonces, como se observan, los beneficios tributarios hacen que lo que pagan las empresas, la tasa efectiva, sea mucho menor de lo que deberían pagar en la tasa nominal. Y esto es un problema supremamente grave. Y para hacer comparación con 2 años, lo último que tenemos es el 18, porque lo del 19 no lo conocemos. Entonces, mire lo que pagaron. Las tasas efectivas en minería, que debían pagar el 33%, según la norma, pagaron el 5.9%. La extracción de petróleo pagó el 7.2%. Bueno, aumentaron algo, ¿no? Porque en el 2015 nos pagaban el 1.9%, ya en el 2018 nos pagaron el 7.2%. Los bancos comerciales, es increíble. En el 2015 nos pagaron el 1.4% y en el 2018 el 1.8%. Entonces, esta banca es uno de los beneficios más escandalosos del sector. Pero bueno, ahí está también el extractivo, la reducción de las regalías, y esto hasta el año 2018. La reducción aparece dentro del rubro otras deducciones. Es decir, que en las otras deducciones es una vena rota del presupuesto nacional. Y nosotros creemos que esas venas rotas del presupuesto nacional tienen que cerrarse, porque de otra manera no vamos a conseguir el dinero necesario. Y esto no es populismo, estos son datos reales que los hemos sacado de la DIAN. Y claro, los cálculos los hemos hecho nosotros de acuerdo al índice, a las tasas efectivas de tributación. A pesar de todas las sentencias que se han ganado con relación a la cuestión petrolera, pues todavía no, el director de la DIAN, que prometió que iba a acabar con la evasión fiscal, pues no ha acabado ni siquiera la evasión de la DIAN. Entonces, estas son situaciones que se nos presentan y que yo creo que hay necesidad de ajustar un poco todas estas cosas. ¿Cómo las empresas? Senadora. Sí. Senadora, sí,
Quiere decir, nos regalan unos minuticos para dar unos indicadores económicos y seguimos en este análisis económico que es bien interesante de otra perspectiva, porque la idea es esa, tener las distintas enfoques en el país, porque Colombia necesita y debemos salir de esta crisis económica y de la pandemia que nos está afectando a todos. Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama, unos minuticos. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico y cuénteme cómo está la visión de estos indicadores en este momento que estamos atravesando de la pandemia en el mundo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Un saludo especial a los senadores invitados el día de hoy y haremos unos comentarios con respecto a sus análisis. Miramos, por ejemplo, datos importantes a nivel internacional, como las tasas de referencia a nivel mundial, como la Reserva de los Estados Unidos. Miramos que su tasa de intervención está en el 0% al menos 0.25%. Recordemos que en la pandemia se bajó a negativa. Banco Central Europeo vemos su tasa en el 0%, Banco de Inglaterra vemos su tasa en el 0,10%, otras economías importantes en el mundo, Banco Central de China vemos su tasa en el 4.35% positivo. En el caso de Brasil, su tasa de intervención del Banco Central está en el 2%, ha bajado considerablemente su tasa, igual que Japón sigue en su tasa negativa en el menos 0.10%, en su tasa representativa del mercado. Aquí acompañándolos desde Miami, Florida, tratando de recoger el sentimiento real de lo que está pasando con la economía, con las elecciones. Hay una cosa muy importante, porque es que mucha gente estaba a favor de Donald Trump, porque es que obviamente él es del sector de generar rendimientos, es un empresario, y hay muchas otras personas que ya son conscientes, que no son empresarios, pero dicen, bueno, si vamos a subir, por ejemplo, en la Florida, la hora de salario de 7 a 8 dólares a 15 dólares, pues las empresas tienen que estar en esa capacidad. Y con la pandemia hay que mirar si existe el flujo, el mercado y la demanda para que esas condiciones se puedan dar, ¿no? Porque obviamente esto es un tema de sembrar, de generar ingresos y de generar también un egreso o una repartición de ingresos a través de los salarios. Hay una cosa también muy importante que mirábamos, que curiosamente muchos analistas decían, ¿por qué si Donald Trump iba ganando en los estados claves, como era en Florida? Porque los analistas políticos saben que Florida era un estado muy clave en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Por qué si ganó el estado de la Florida y otros claves que en los que iba ganando Donald Trump se voltearon después de las 4 o 5 de la mañana? Por eso es que esto puede ir a cortes, la verdad puede ser una pelea larga, prolongada, porque se va a mirar es el tema de transparencia, y se va a mirar también la consecución y qué pasó precisamente en la madrugada, porque se cambió todo. Si muchos recuerdan la historia en Colombia, hubo unas elecciones en Colombia que sucedió lo mismo hace muchos años, que a la madrugada se cambiaron unas elecciones y no se sabe por qué. Hay unas evidencias que muestran que muchos de los correos que llegaban solo votaciones a favor de Biden, de Donald Trump no se encontraban. Entonces hay muchas dudas que generan precisamente muchas investigaciones. Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, precisamente es el que está liderando estas investigaciones y es uno de los abogados apoderados del presidente Donald Trump. Okay. Hay que mirar otra cosa importante, cómo se ha comportado la bolsa de Estados Unidos. Hoy la vemos bajando negativo, por ejemplo, el indicador Dow Jones lo vemos cerrando negativo en el menos 1.43%, el Standard & Poor's en el menos 1.22% y el Nasdaq Composite, recordemos, agrupa las tecnológicas, también lo vemos cayendo hoy levemente el 0.75% en los 11.698 puntos. Y cerrando, quería comentar algo. Hay una cosa que me sumo a la senadora Aida, que es importante hacerle sentir a los que trabajan con el gobierno, servidores públicos, que no son monarcas públicos, que hay que controlar cierto tipo de salarios que se pasan de un monto y pensiones que se pasan de un monto. Si se dan cuenta que hablando cosas nos podemos poner de acuerdo, porque es que esos ingresos generan es desde los impuestos. Y como son dineros de los impuestos, pues hay que darles el buen uso, la buena administración para que seamos una economía desarrollada y complementaria. La felicito por eso. Sí, ¿por qué? Porque es que nos salimos precisamente del populismo, como usted bien lo hablaba, y hablamos desde lo estructural. Si vamos a tener servidores públicos con sueldos de 30, 40, 50 millones de pesos y pensiones con 30, 40 y 50 millones de pesos, pues ¿qué dinero va a alcanzar? Y hay que recordarles a esos funcionarios públicos que es que sus sueldos vienen desde la contribución.
vienen es de nuestros impuestos. Entonces, es interesante y qué bueno que nos hayamos alineado en eso para generar conciencia en la gente. Cuando vayamos a votar, miremos de verdad de votar por lo fundamental, no se dejen confundir, conozcan la matemática básica en estas sumas y estas restas que son los que nos deben llevar precisamente a un estado desarrollado. Muchas gracias, Alejandro. Profesor Oscar Lozano, ¿tiene alguna pregunta para la senadora Aida Bella, que nos está acompañando esta tarde en este interesante intercambio de opiniones de qué está pasando en el país, este país que nos duele a todos, que tenemos nuestros hijos en Colombia, que queremos sacar adelante este país? Profesor Lozano. Sí, doctora Ávila, gracias. Un saludo para la senadora Aida Bello. Bueno, pues yo también coincido con lo que usted ha hecho en el análisis con referencia a esta crisis económica. Y como usted lo señala, hay algo que señalaba el senador, el doctor Oscar, hace un momento, que lo de la renta básica universal es populista. Yo sí, qué pena decirle que eso no es cierto, porque la renta básica universal, principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, el gran economista Joseph Stiglitz plantea en su último libro, Capitalismo Progresista, la necesidad de que la renta básica es una alternativa para generar empleo, una alternativa para poder crecer y una alternativa para disminuir la informalidad. Entonces era eso a manera de complemento. Pero lo que yo sí quisiera tocar con la senadora, que hizo el pronunciamiento en un principio de su intervención, es la crisis del sector de los paperos y en la crisis del sector de los productores de banano. Miren ustedes, algo que preocupa realmente, senadora, y que yo creo que, como dicen, es necesario que el gobierno del presidente Duque se pellizque, porque es que, qué pena decirlo con todo respeto, este gobierno no se pellizca. No sabemos si tenemos presidente, no sabemos si tenemos un verdadero ministro de Agricultura. Miren ustedes que Colombia está en una sobreproducción. Los paperos están regalando la papa a orillas de las carreteras, allá en Sogamoso, en Boyacá y en otras regiones de Tunja, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Y no es lógicamente que esto no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Estamos importando papa de Bélgica, estamos importando papa de Alemania, estamos importando papa de Holanda. Un país que produce, senadora, y usted lo sabe muy bien, 2.700.000 toneladas al año. Lógicamente que la producción de papa ha bajado por el problema de la pandemia, porque los restaurantes no consumen la papa. Pero ¿qué pasa? Que, como decía alguien por ahí, hay que dar, digamos, hay que enseñar a pescar, y a nuestros campesinos hay que enseñarles, digámoslo así, porque tienen una gran desventaja, lógicamente, con respecto a productores extranjeros que no tienen asistencia técnica, que los productos de acá, pues lógicamente, con el caso de la papa, tienen deficiencias fitosanitarias, por el problema de las plagas, por el problema de los hongos. Pero yo creo que es preocupante eso, y también el caso de los plataneros, digo, donde en lo que es en Necoquí, en Antioquia, si no estoy mal, usted me corrige, también está pasando la misma situación. Colombia está importando cebolla, estamos importando arroz, estamos importando aceite. Entonces digo, un país de la condición de Colombia, con dos mares, miren lo que comentamos en su momento, senadora. Perú tiene un solo mar, el Pacífico, y es el gran productor de atún, de un pescado de aguas negras, y abastece a gran cantidad, no solamente su población, sino vende al mundo exterior. Colombia tiene un gran déficit comercial. No sabemos, yo no sé por qué el gobierno se ufana a decir, hombre, vamos a crecer al 4, al 5, al 6, si ni siquiera hemos podido salir este bache de menos 15.7 del Producto Interno Bruto. Entonces, mi pregunta en conjunto, y yo le apoyo, senadora, lo que usted está diciendo es, hay que decirle al gobierno del presidente Duque que, hombre, pues que se pellizque, que no dé limosnas, sino que dé cosas sustanciales, 160.000 pesos en un ingreso básico solidario para una persona que vive en condiciones ínfimas. No le alcanza sino para un momento, para comprar una leche, un pan y una fruta, pero no es para tener y para que pues, el gobierno se ufane de una cantidad de cosas positivas como ser el gran salvador. No, me parece que hay que falta de conciencia. Aquí yo respaldo esa necesidad, lo que decía mi colega Alejandro, de buscar una reducción, y yo comparto con usted, senadora, esa propuesta de que no se suban tanto los salarios. ¿Por qué los salarios aquí en Colombia, ni
inflación, no, el salario mínimo es el 5%, como está diciendo el ministro del Trabajo, que ya lo plantea, usted no puede decir que no, para el año entrante, 5% sobre 800.000 pesos, son 40.000 pesos, senadora. Entonces, ¿eso alcanza? Una salarialidad de 5 millones no alcanza absolutamente. A mí me gustaría que el ministro Carrasquilla, que se ufana a decir que el salario mínimo en Colombia es alto, que él ganara 800.000 pesos. A ver cómo se sostiene, o los diferentes estamentos de los magistrados, de las cortes, en fin, etcétera, que se ganen. Los parlamentarios también. Exactamente. Los que se bajen los salarios. Que se bajen el salario, a la mitad del salario. Y claro. Se hizo una propuesta hace 4 años atrás, hace 2 años, cuando se hizo esa consulta popular. Entonces, en concreto, senadora, yo creo que es necesario que ese proyecto que usted está adelantando tenga, como se dice, tenga cabida, no solamente tenga cabida, sino tenga una verdadera aprobación. Es que aquí el problema es de conciencia. Nos estamos quedando prácticamente en, como se dice, en veremos, la deuda externa está subiendo exageradamente, ya las calificadoras de riesgo están mirando con preocupación el comportamiento de la economía. Es que estamos debiendo 160.000 millones, el 53% del Producto Interno Bruto, y no estamos creciendo, menos 15. Para llegar de 15 a 0 hay que subir, y de ahí para subir a 6, como dice nuestro querido ministro de Hacienda, dijo, ¿cómo vamos a subir si hay desempleo? Hoy me encontraba con un dato. Colombia cada día tiene, según la CEPAL y la OIT, senadora, cada día hay menos asalariados en Colombia, Entonces eso, lógicamente, que eso resta, aquí lo tengo, por decirlo así, esta naturaleza. Por cuenta propia, profesor Lozano. Y dice que cada día los ingresos laborales han caído un 19.3, que reflejan una caída del 24.5% de los salariados en Colombia. Muchas gracias, senadora, y ojalá pues tenga buena perspectiva esta ponencia suya para beneficio de los colombianos. Y otra cosa que tenemos es que exportar. Si no exportamos, estamos en una situación bastante preocupante. Gracias. Muchísimas gracias. Cerremos este segmento porque el tiempo lamentablemente es limitadísimo, pero básicamente la perspectiva el año entrante, ¿usted cree, senadora Aina, que se puede hacer reforma tributaria en un año preelectoral? ¿Esto es posible o eso es una utopía? Para mí sería una utopía, pero seguramente que lo van a hacer. ¿Por qué? Porque necesitan cargarnos más de impuestos, a los que pagamos impuestos, a la clase media, a los trabajadores, a los que no esconden absolutamente nada, a los que su sueldo está reglamentado, que además nos sacan por la derecha, es decir, a la gente que pagamos efectivamente por adelantado los impuestos. Y yo pienso que de todas maneras, si hay una reforma, lo que sí tiene que mirarse, por ejemplo, yo le escuchaba ahí al doctor Salazar, bueno, a mi compañero de Cámara, no, del Senado. Oscar Darío Pérez. Oscar Darío decía, por ejemplo, lo de las pensiones. Para mí es claro. Yo, por fuerza del exilio, viví en un país que dicen que es uno de los más desarrollados. Me tocó mirar cómo no es nada populista que el gobierno ayude a quienes no pueden conseguir un trabajo con el mínimo vital y el gobierno les completa su mínimo vital para que puedan vivir. Eso lo hace cualquier país desarrollado, cualquier país que además piense en que su gente tiene que estar medianamente bien. Y yo sí creo que ellos podrán hacer una reforma, pero yo vuelvo a insistir, aquí lo que se necesita es una pensión universal. La gente que no cotizó, los campesinos, que son más de 2,5 millones de campesinos que en este momento deberían tener una pensión, no la tienen porque dijeron que no cotizó. ¿Por qué no cotizaron? Porque no hubo realmente una cuestión blanda, que yo llamo, para que pudieran cotizar. Un jornalero le puede cotizar 5,000 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, pero un empleado público le puede cotizar 100,000 y el otro más arriba le puede cotizar millones. Pero lo que no se puede dejar es nunca a la gente de edad, cuando llegan a sus 65, 70 años, sin pensión de jubilación. Y yo planteo que hay que hacer una pensión universal para todos los que llegan a los 65 años y no han cotizado porque no tuvieron la culpa. Pero de aquí en adelante todos cotizarán blandamente. El jornalero cotizará algo y 2 millones cotizando 5,000 pesos mensuales es muchísima plata. Así es de que todas estas cosas las estamos ventilando, por supuesto, son planteamientos completamente distintos, diferentes, pero esperamos que se haga un poco de justicia, porque lo que hay aquí es una enorme inequidad. Solamente en la tierra un dato,
el 0.4% de la población es dueña del 46.6% de la tierra, y estos son unos datos del censo del 2014. Si no hay una igualdad, si no hay por lo menos un avance en que la gente tenga algo de tierra, estos campesinos un día pasará algo como está pasando hoy en las minas de Esmeraldas, que se metieron casi 1.000 personas a lavar tierra porque están muriendo de hambre. Senadora, hay algo muy importante que yo le quería comentar desde acá, desde Miami, precisamente. El tema de la conciencia es muy importante y coincidimos en el tema del manejo de los impuestos, en que los servidores públicos tengan unos sueldos moderados, ¿no? Porque vienen claro. Pero hay una cosa, senadora, que ya que usted está en el Senado, es importante revisar en qué se gastan los impuestos ítem por ítem, porque es que mucho del dinero de estos impuestos no se invierte en activos que generen una productividad o un ingreso, sino que se vuelve dinero gastado, no se vuelve dinero invertido. ¿Qué es una inversión? Cuando uno coge un dinero y lo invierte o en una máquina que genere ingreso, o en una empresa que genere ingreso, o en un activo que genere ingreso, sea del tipo que fuere. Entonces es importante crear esa conciencia, porque es que resulta, los políticos, ¿por qué prometen mucho? Y los que están en las tres ramas del poder, porque es que como a ellos no les toca responder por esas cuentas, sino se crea una deuda que los impuestos se pagan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a articular precisamente un sistema de viabilidad? Usted lo decía, los países desarrollados pueden hacer eso, ¿por qué? Porque fortalecen mucho su aparato productivo, pero ¿cómo es posible que producir en Colombia agro sea más costoso que en otros países de Sudamérica o de Latinoamérica? Es por la carga tributaria, y es por esa cadena de carga tributaria que hay dentro del sector. Entonces, la idea cuál es, y voy a cerrar precisamente con el dólar. Si usted se pudo mirar, nosotros tuvimos un dólar casi a 4.200 pesos. Afortunadamente, la última semana tuvimos muchas velas en rojo de rompimiento del precio a la baja, y hoy lo vemos, por ejemplo, cerrando en los 3.640 pesos. Estábamos hace una semana en 3.800 a 3.900 pesos. Y eso también, ¿por qué sucede? Porque es que el país importa más de lo que exporta. ¿Qué nos quiere decir? Que es que salen más dólares de los que entran, y estamos desbalanceados. Y el reflejo de la economía es su productividad. Entonces, si queremos ser más productivos, mejorar el uso de los impuestos, y a través del mejor uso de los impuestos, crear activos de valor. Pero tenemos además sectores de la producción, si me permite, completamente descuidados. Estoy de acuerdo con el profesor Lozano. Este es un país que vive de espaldas al mar. ¿Cuántos países quisieran tener dos fronteras con dos océanos? No, nosotros no tenemos flota pesquera, nosotros no tenemos flota mercante, nosotros tenemos prácticamente los puertos privatizados, nosotros no tenemos astilleros, nos toca ir a arreglar los barcos en América Central o bajarnos al Perú. Pero esto, ¿a quién se le ocurre, por Dios? Con dos océanos de límites. Nosotros deberíamos tener flotas pesqueras, fábricas en las dos costas, en la Caribe y en el Pacífico, donde los que vivimos en la montaña pudiéramos comer todos los productos de mar. Hay que ver esas fantásticas cosas que hacen en la isla de San Andrés con los cangrejos, las empanadas de cangrejos. Yo les decía, ¿por qué no hacen esto? Las congelan y nos las mandan. Es que es una cosa impresionante. ¿Por qué nosotros hemos descuidado el mar? ¿Sabe por qué? Porque allá también hay corrupción, porque entregan también plata, no solamente a las castas políticas, sino también a las autoridades, para permitir que los barcos transnacionales pesquen en aguas territoriales y extraterritoriales. Y yo creo que ese es un sector en el cual pudiéramos tener nosotros miles y miles y miles de empleo. El mar prácticamente tiene en todos los países. Yo me gasté una semana en Galicia mirando cómo estaban trabajando realmente las cosas de mar, en los que ellos llaman las rías, que aquí podrían ser para nosotros las ciénagas, y cómo nosotros aquí las desperdiciamos, cómo estamos ayudando a secar las ciénagas, por ejemplo, en todo Sucre, en todo Córdoba, cuando es prácticamente la alimentación de nuestros campesinos. No podemos acabar con el pescado. Yo soy una de las personas que desde que llegué he dicho, tenemos que rescatar la ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla. Ahí había pesca lacustre cuando yo salí de este país, desesperada y no con las balas en los pies. Cuando salí, ahí había pesca lacustre. Cuando llegué, ahí es una alcantarilla. ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos lo que eso representa para los campesinos y para los habitantes de este país? Tenemos que cuidar el mar, nuestras ciénagas, nuestros ríos, porque eso es fuente inagotable de trabajo. Yo pienso que si las cuidamos, que si amamos además el agua, los mares, voy precisamente este fin de semana para el lago de Tota, porque han encontrado plomo en el lago de Tota,
del cual se están nutriendo 25 municipios de la región de la provincia de Sogamuxi. Yo creo que hay necesidad de actuar en todos los frentes y para esto necesitamos una dirección decente del Estado, una dirección donde se ponga un presidente que conozca un país, unos parlamentarios que lo conozcan, unos ministros que conozcan el país, aquí ahora los ponen para que conozcan el país. Entonces los ponen de ministro de Agricultura para que conozca el país, los ponen de fiscales para que conozca el país. ¿Esto qué es, por Dios? Yo lo que creo es que aquí se revierten las cosas. Hay necesidad de hacer las cosas al derecho y es que gente capaz, gente que realmente conozca, le interese, pero además se interese por la gente, por los más desvalidos, pero por la gente además que tienen capacidad también para crear empresas y demás, ayudarlos a ellos. Es distinto a ayudar los burócratas de las cámaras de comercio que se ganan semejante cantidad de dinero de los impuestos de este país. Eso no puede ser. Senadora. Muchas gracias. Doctor Ávila, perdóname un segundito. Es que estamos un 30 segundos porque estamos llegando al final del programa. Por eso perfecto. No es para corroborar lo que dice la senadora Aida Bello. Colombia, con esa gran riqueza de producción pesquera, esa fauna marina, tendríamos para abastecer gran cantidad de naciones en el mundo. Colombia y el mundo, la despensa. Cuando increíble. Comprar un pescado, como se dice, consumir un pescado cualquiera, nos vale cualquier cantidad de dinero en un restaurante. Lo traen de Vietnam. Eso no tiene presentación de ser. Sí, entonces, adelante, senadora. El gobierno debe conocer primero al país. El señor Duque tiene que conocer primero al país, lo mismo que sus ministros, para que se den cuenta del potencial de la riqueza que tiene Colombia para poderlo sacar adelante. De lo contrario, no estamos en nada. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Llegamos al final del programa, querido Alejandro, porque ya pasamos ya de las 3 de la tarde. Le invitamos a un próximo programa, no será la última vez porque realmente Colombia necesita este tipo de análisis. Estaremos muy pendientes de los proyectos de ley y de sus debates en el Congreso para que nos comente y estemos conectados de qué está pasando, la labor que usted está haciendo en el Congreso de la República. Muchas gracias por su presencia en Panorama Económico. A usted, Luis Alberto, al profesor Lozano, a todos los asistentes, muchas gracias y a las personas que nos vieron, igualmente un saludo muy fraterno. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.